unos aspectos que son importantes y es denominado este estudio los distintivos de una iglesia madura o una iglesia, ¿cierto?, de la palabra. Y en Hechos 2, 41-47, si ya lo tienen, vamos a leer, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, pongan atención, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Encontramos aquí un modelo maravilloso de la iglesia, porque encontramos no tan solo, ¿cierto?, el modelo, pero este es el inicio de la iglesia, de la congregación, de una comunidad cristiana. Porque en el capítulo 2 de este mismo libro, los versículos anteriores, encontramos que ellos están en un cenáculo, los discípulos, son 120 personas. Jesús en el capítulo 1, versículo 8, les había dicho a ellos que esperaran, porque vendría sobre ellos el poder del Espíritu Santo, y cuando ellos recibieran sobre ellos ese poder, entonces eso los capacitaría para dar testimonio de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, esta función del Espíritu nueva tiene como propósito capacitarlos a ellos para llevar la palabra a todos lados. Ellos estaban sentados, dice el capítulo 2, si ustedes lo leen en su casa. Estaban sentados en ese lugar y de pronto el Señor vino y los llenó, ¿cierto?, con su Espíritu. Y la reacción, ¿cierto?, fue maravillosa, porque la gente que estaba ahí comenzó a escuchar las maravillas de Dios. Pero luego que esto sucedió, que fue un impacto a todo Jerusalén, porque fue durante una fiesta que se llama la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, donde venían, ¿cierto?, se congregaban muchos judíos de la diáspora, casi aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de personas, ¿cierto? De 120 nos dice aquí el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, de un grupo de 120 pasó a 3,120 personas, sin contar los niños. Y qué maravilla, uno puede decir, una bella iglesia. Y ellos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, las personas quedaron impactadas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gente sanaba, personas que estaban poseídas por demonios eran liberados. Las maravillas de Dios. Dios, como lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, encontramos a Jesucristo liberando, sanando, ¿cierto?, trayendo libertad a los cautivos para que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Él y en la vida de la iglesia. Entonces hay señales, todo el mundo está, ¿qué está pasando aquí? Y todos los que habían creído estaban juntos, estaban unidos y tenían en común todas las cosas, un alma común, ¿cierto?, un ánima, y vendían sus propiedades y sus bienes. Y aquí comenzó a producirse un efecto, ¿cierto?, colateral de este amor que había entre ellos, porque ellos estaban viendo las necesidades de otros, entonces decían, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cierto? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, el que tenía una propiedad la vendía, entonces la ponía el dinero a los pies de los apóstoles y ellos distribuían allí para que todos pudieran ser, ¿cierto?, tener que Dios pueda suplir a través de ellos todas las cosas. Y tenían alegría, dice, comían juntos, iban al templo. ¿Por qué? Porque esta gran congregación es una congregación judía. No tiene nada que ver con los gentiles, como nosotros. Es decir, pertenecían al mundo judío. Y dice que iban al templo. El templo era su lugar
donde estaban, ¿cierto?, habituados, y partían el pan en las casas, ¿cierto? La comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, alabando a Dios. La consecuencia de todo lo que está pasando es que ellos alaban a Dios y tienen el favor del pueblo, porque ellos están impresionados de cómo judíos que son monoteístas ahora abrazan una fe distinta en la concepción de ellos. Pasan de un monoteísmo ahora a adorar a un nuevo Dios, Jesucristo. Entonces ellos están impresionados, ¿cierto? Algunos están acercándose a Cristo, pero otros están rechazando. Pero con todo está pasando algo, y ellos tenían el favor de todo el pueblo, y que a través de esto el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero una de las cosas que más me impresiona, porque esto fue 40 días después que Jesucristo resucitó, ¿cierto? Esto ocurrió, vino todo esto, y fue en el año 33, pero si sacamos la cuenta, como 60 años después, la iglesia ya no está viviendo esta emoción, ¿cierto? Este mover que hubo aquí. De hecho, en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, en el año 100, Jesucristo tiene que salir y decir: hey, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando miramos hoy en día el escenario de la iglesia cristiana, muchos dicen: queremos ser como la iglesia de los Hechos. Pero si vamos a la historia, nada más 60 años después, Jesucristo está reprendiendo a esta misma iglesia que tiene este fervor, unida, con alegría, con gozo, porque ha dejado su primer amor. Una iglesia que se ha llenado de orgullo y vanidad y se creen más espirituales que hasta el propio Dios. Dice Jesús: pero tú eres ciega, pobre, desnuda, y te recomiendo que de mí compres colirio para lavar tus ojos. Y Jesucristo dice: aquí estoy a la puerta. Entonces la iglesia, en un periodo tan corto, comienza a sufrir, ¿cierto?, los devaneos de la vanidad y el orgullo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere moverse, ¿cierto?, en dirección distinta de lo que Dios quiere hacer. Pero encontramos aquí un principio que debe regular la vida de una iglesia, la vida de un cristiano, la vida de una congregación, aquí, en China, en cualquier parte. Y estos principios son irrevocables, no pueden cambiar. Estos principios son los que nos dan a nosotros la fortaleza, el fundamento, ¿cierto?, para vivir una vida confiada en Dios. Entonces, dentro de mi plan ambicioso, quiero compartirles, ¿cierto?, brevemente lo siguiente. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina, ¿cierto?, su sinónimo es enseñanza. Ellos estaban ahí aprendiendo. ¿Pero qué aprendían? ¿De dónde aprendían? En el siglo II antes de Cristo, el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, fue traducido al griego. Se conoce como la versión Septuaginta. Entonces ellos estaban aprendiendo la doctrina del Antiguo Testamento, que señalaba que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, ¿cierto?, de las promesas de Dios. Era el cumplimiento cuando Dios le dijo a Abraham que iba a darle la tierra donde estaban, pero que en Abraham todas las familias serían benditas, porque a través de Abraham vendría la simiente, el Salvador Jesucristo, para que se cumpla en Génesis 3:15, ¿cierto?, la simiente de la mujer. Entonces, estos cristianos estaban aprendiendo la doctrina, la enseñanza. Los apóstoles, que ahora estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cierto?, estaban enseñándoles, guiándoles a ellos para que pudieran tener todo el consejo de Dios. Y uno de los distintivos de nuestra denominación, por decirlo así, de nuestra congregación, de nuestra iglesia, es la prioridad de la enseñanza en la palabra de Dios. Uno de los aspectos importantes y fundamentales en la vida de un cristiano es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿cierto?, 2 Timoteo 3:16, Hebreos 4:12, dice que es la espada, ¿cierto?, que puede penetrar en el corazón del hombre y dividir sus pensamientos
y discernir, ¿cierto?, las cosas que están en nuestro corazón. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestro corazón y convertirnos en personas ahora de bien en una sociedad que está corrompida por el pecado. Entonces, como cristianos, el primer fundamento es la enseñanza expositiva, ¿cierto?, de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que tomamos un libro, lo enseñamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, para tener todo el consejo de Dios. Y en el libro de Nehemías, el capítulo 8, si usted puede buscar Nehemías, el capítulo 8, el versículo 8, es interesante que cuando Nehemías y Esdras y Zorobabel fueron autorizados para ir a reconstruir el templo y para ir a reconstruir los muros de Jerusalén, porque regresaron, ¿cierto? Capítulo 8, versículo 8. Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther. Esa es la Esdras, Nehemías, Esther. Los espero. Esdras, Nehemías, Esther. Es el Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Aquí tenemos un principio que nosotros tomamos para aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Qué dice en el capítulo 8, versículo 8? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí surge un concepto en teología que se llama exégesis. Exégesis significa extraer la enseñanza que está en el texto. ¿Qué es lo que quiso decir el autor? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es la razón o cuáles son las cosas que están involucradas? Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, siempre hacemos un análisis del contexto histórico, del contexto gramatical, para poder comprender, ¿cierto?, bien lo que el autor está diciendo y darle así un sentido lógico, en el sentido de que cómo lo recepcionaron los primeros oyentes y cómo lo podemos recepcionar nosotros y cómo podemos aplicarnos a nuestra vida. Entonces dice que ellos leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen. Entonces, un principio que podemos establecer es que Dios nos dio su palabra para que nosotros comprendiéramos cabalmente su mensaje. Dios no habla por jeroglíficos, Dios no utiliza un lenguaje pictográfico o ideográfico, que es como dibujaban cosas, ¿cierto?, las piedras, las murallas, y a través de ideas planteaban un mensaje. Dios transmite un mensaje de forma clara, de tal manera que lo podamos entender, pero no tan solo intelectualmente, sino que tenemos que dejar que esa palabra toque nuestro corazón y modele nuestra vida y nosotros podamos vivir en obediencia a lo que estamos entendiendo y comprendiendo. Las Escrituras nos dan una perspectiva equilibrada de las cosas que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque Dios pone delante de nosotros toda su enseñanza respecto de las cosas buenas, de las cosas malas, y una de las cosas que hacemos siempre es enseñar todo el consejo de Dios, y alcanzamos desde la santidad de Dios hasta el pecado, que muchas veces, ¿cierto?, corrompe la vida del ser humano. Y el pecado no tan solo de la gente que está fuera de la iglesia, sino también abarcamos los temas, ¿cierto?, que tienen carácter pecaminoso y que puede afectar la vida de un cristiano. Entonces la Escritura nos da una perspectiva general. Nosotros no hablamos de cosas que son solamente agradables de oír. Hay muchas congregaciones que se contentan con hablar cosas buenas, ¿cierto? Que Dios es bueno porque Dios es bueno, que Dios es bondadoso porque Dios es bondadoso, pero también está en el otro lado de la moneda. Así como Dios es amor, Dios se enoja contra un mundo que le ha dado la espalda. Y también sanciona y disciplina a los hijos que caminan, ¿cierto?, fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es prioridad porque nos da una perspectiva equilibrada, y eso es lo que enseñamos. Enseñamos desde el Génesis al Apocalipsis. Además,
nos ayuda a enfrentar las realidades de la vida. Por eso que es importante tomar desde el primer capítulo hasta el último capítulo de un libro, desde el primer versículo hasta el último versículo, pasamos de forma natural por temas que son importantes o prioritarios. Nos enseña de ese modo las Escrituras a aprender respecto de las cosas que pueden afectar nuestra vida. Porque cuando tomamos un pasaje, Dios puede hablar de su perfecta voluntad, por ejemplo. Dios puede hablar y dar ánimo y consolar a los que están enfermos. Dios puede dar cierta sabiduría para tomar una decisión respecto de una situación que estoy viviendo. Entonces, las Escrituras nos colocan en la perspectiva correcta. Las Escrituras nunca nos llevan a un punto casi de mitología espiritual, ¿cierto? Donde muchos cristianos navegan, pero nosotros, con los pies bien puestos en la tierra, ¿cierto? Nosotros recibimos el consejo de Dios y Dios nos exhorta, Dios nos anima, Dios nos consuela, Dios nos reprende, Dios nos disciplina. Y todo eso nos ayuda a entender el plan general de Dios para nuestra vida. Y de ahí entendemos que hay un diseño especial de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en ayudarte a que Cristo sea el centro de tu vida. Dios está interesado a que nosotros podamos comprender su voluntad y cómo podemos vivir esa voluntad de acuerdo a los principios que señalamos. Por eso que nosotros enfrentamos la enseñanza desde un punto equilibrado, desde una realidad, ¿cierto?, que es competente con la vida que vivimos día a día. Y nosotros evitamos selecciones sesgadas. Hay iglesias, por ejemplo, que lo único que hablan es de dinero y toman pasajes fuera de contexto para, ¿cierto?, levantar, ¿cierto?, sus ideas y colocar un ambiente dentro de la iglesia para que ellos puedan hacerse millonarios. Las Escrituras nos enseñan a vivir de acuerdo al plan de Dios. Las Escrituras, le dice Pablo a Timoteo, te harán sabio para vivir esta vida. Y encontramos consejos de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 105, dice que la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino. Entonces, cuando nosotros enseñamos el texto completo de forma general, estamos trayendo la luz no sesgada, sino completo, el plan de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos todo el consejo de Dios y como cristianos nosotros tenemos que tomar las cosas completas de Dios. Sin duda, hay libros que son, ¿cierto?, un poco más lentos de leer, como Segunda de Crónicas, donde hay una serie, ¿cierto?, de personajes que aparecen, ¿cierto?, de pronto, pero son importantes. Dios los puso ahí. Si tú miras el libro de Mateo, el capítulo 1, por ejemplo, hay toda una cronología de descendientes hasta llegar a Jesús. Y qué interesante, uno podría decir, que aburrido. Pero cuando encontramos a Tamar, cuando encontramos a Rahab, cuando encontramos a Fares y otras mujeres que dentro del concepto, ¿cierto?, de santidad del pueblo de Israel tenía que estar fuera porque hay una prostituta, hay una mujer pagana como Ruth, ¿cierto? Pero Dios las coloca allí para mostrar que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Dios no hace excepción de personas. Y eso tenemos que enseñarlo, y muchas veces nosotros lo pasamos por alto y tenemos que tener una comprensión global de toda la palabra de Dios. Nosotros buscamos un contexto, pero también no nos quedamos en eso. Nosotros vamos a la aplicación de la palabra de Dios, porque Dios quiere que vivamos cada día en función de su palabra en obediencia, es decir, haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cuando Josué, por ejemplo, llegó a Jericó con una mentalidad general, con el ejército de Israel, y Dios le había dicho que iba a conquistar la ciudad de Jericó, y Dios no le había dado el plan todavía. Entonces tal vez Josué ya había armado un esquema en su cabeza de cómo enfrentar los muros de Jericó, pero Dios le rompió, ¿cierto?, su plan, y Dios le dice: quiero solamente que des vueltas alrededor de la ciudad. Y ya hay algunas cosas, ¿cierto?, para nosotros nos parecería que fue una locura de parte de Dios decirle eso. Pero Dios sabe las cosas mejor que nosotros. Y Dios sabe
que él quería demostrar que es el único Dios verdadero, a veces, porque en esa región se adoraba ¿a quién? A Baal, a Astarot, a Isis, a Ra y toda la playa de dioses. Entonces Dios quería demostrar que por sobre esos dioses que esas comunidades habían levantado, había un Dios más poderoso y que tenía el control de todas las cosas y que Él puede obrar de acuerdo a sus planes y beneplácitos. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Que cuando tomamos la palabra de Dios y encontramos cosas que son medias locas, así de decir, pero ¿cómo Dios? Pero Dios tiene un plan y propósito. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos que Jesucristo nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos resistir, ¿cierto?, la tentación, que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos amarnos como cristianos, que debemos dejar y deponer nuestra carnalidad, que debemos deponer nuestra voluntad y para someternos en obediencia a Dios. Y Dios nos da la fuerza, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder hacerlo. Así como Dios le dio sabiduría a Josué para que entendiera que Dios trabaja con otros métodos, con otras formas, y que los métodos a veces que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿cierto?, dentro del cuadro, no funcionan. Dios se sale del cuadro. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él hace las cosas como Él quiere. A veces humilla, a veces levanta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y humilla a quién? Al soberbio, al altivo. Dios no puede cohabitar con un hombre así. Dios habita con el humilde de corazón, con el hombre sencillo, con aquel que abre y rasga su corazón frente a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es un principio dentro de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque estos cristianos del primer siglo, ¿qué hicieron? Ellos perseveraban en la doctrina. Estaban aprendiendo. Muchos de ellos no sabían leer. Muchos de ellos ni siquiera sabían escribir. Pero aquí estaban los discípulos llenos del Espíritu Santo para enseñarles desde el Génesis hasta Malaquías de que Dios tiene un plan y que en Cristo se cumplen. Y ahora fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a proclamar que Jesucristo había resucitado, que el hombre tiene que arrepentirse. Entonces vamos a aprender entonces que el Espíritu Santo, con esta función de venir sobre, es para que nosotros podamos hablar de Jesucristo a otras personas. Dice aquí también en Hechos 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Si vuelven ahí fíjense ¿qué podemos aprender aquí? De que la iglesia, esta congregación, tenía un grupo de hombres que estaban dedicados a ministrarles, eran ministros. Había un ministerio, y la palabra ministro literalmente significa uno que sirve. Eran hombres que fueron llamados para servir. Recuerden que Jesucristo fue a un monte a orar en Galilea, ¿cierto?, toda la noche, para escoger a hombres para que le sirvieran, fueran sus discípulos, y luego después fueran enviados apóstoles, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran enseñar y guiar a la iglesia. Entonces nosotros dentro de este cuadro que encontramos aquí en Hechos 2, 41 y 47, encontramos que está la enseñanza de la palabra de Dios como prioridad, pero también hay hombres que están ejerciendo, ¿cierto?, un don o un rol de edificar a la iglesia por medio de la enseñanza, por medio de los apóstoles, que son los enviados. Primero discípulos, luego apóstoles. Entonces, podemos encontrar aquí una puerta abierta para hablar sobre el ministerio y el servicio dentro de la iglesia. En Efesios, el capítulo 2 y versículo 20, si pueden buscar conmigo. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, ellos, los apóstoles, estaban entregando la palabra. ¿Para qué? Para que en sus corazones
Cristo fuera siendo construido de tal manera que ellos pudieran experimentar todo el potencial de su relación personal íntima con Dios. Recuerden que en Efesios 4:11 dice que el Señor levantó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí tenemos hombres que están sirviendo a la iglesia por medio de la enseñanza. Pedro dice en el libro de los Hechos, no es justo, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra, sino que hay que escoger hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan a la iglesia. Pero ellos son mismos servidores. Recuerden que en Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo les lavó los pies a cada uno de los discípulos y les dijo, así como yo hice con ustedes, ustedes deben hacer con los demás. Es decir, Jesucristo impregnó en ellos el servicio, el amor hacia la iglesia, hacia aquellos que deben recibir la enseñanza. Entonces, podemos ver en toda la vida de los hombres que sirvieron a Cristo como maestros de la palabra de Dios, hombres que fueron llamados a servir y a enseñar la palabra de Dios, características especiales. Lo estudiamos en el libro de Corintios, en el 2 de Corintios. Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque él había sido comisionado para llevar la palabra de Dios. Pero ¿qué significa sentirse dentro del ministerio? Primero, hay una convicción personal de un llamado a servir a Dios. Estos hombres, cuando Jesucristo pasaba, Leví o Mateo estaba sentado, ¿cierto?, cobrando impuestos. Jesucristo solamente pasó y le dijo, sígueme. Y este hombre, dejando todo, dice, le siguió. Porque ya había escuchado todas las cosas de Jesucristo, lo que él estaba haciendo. Y cuando nosotros escuchamos las cosas de Jesucristo, lo único que queremos hacer es estar aprendiendo de él. Y hoy día encontramos, ¿cierto?, muchos cristianos que han perdido ese amor por Jesucristo. Han perdido el amor por la palabra. Y se han llenado intelectualmente de verdades bíblicas, pero su corazón está vacío de esa relación íntima personal con Dios. Y estos cristianos que están aquí, ellos estaban felices, alegres, alabando a Dios todo el tiempo. La gente de afuera, ¿cierto?, los veía, cómo se amaban, cómo compartían las cosas. ¿Por qué? Porque estaban ellos llenos del amor de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere en este tiempo es que nosotros como cristianos nos llenemos de ese deseo de aprender de Jesucristo, de estar con Él. Y estos hombres fueron llamados al ministerio porque encontramos un segundo punto aquí en la doctrina, los apóstoles, los que servían. Hay un compromiso, la persona que estaba allí estaba dispuesta a dar su vida. De hecho, en Hechos, el capítulo 1, versículo 8, dice así, vosotros recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿cierto?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo, cuando vino sobre ellos, era para capacitarlos para ser testigos, que es la palabra mártir en el idioma original. Entonces, cuando viene el poder del Espíritu, lo capacita para inclusive dar su propia vida por causa del Evangelio. Entonces, los que son llamados a servir a Dios tienen que estar dispuestos a dar su propia vida por causa de Cristo. Lo podemos ver. Ayer leía la historia de un pastor en un país asiático. Iba en su auto y 15 policías lo raptaron y hasta el día de hoy nadie sabe de ellos. Están la causa en la justicia y ya se determinó que fueron 15 policías que los desaparecieron. Y ese es el precio que hay que pagar para servir a Cristo. No es nada más, ¿cierto?, el deseo de estar delante de un grupo de personas para tomar control sobre ellos. Hay un compromiso de vida respecto de ellos. Yo les conté el año pasado, un tiempo atrás, ¿cierto?, de que en la India, una iglesia de un amigo pastor en Brasil, ¿cierto?, lo quemaron vivo dentro del auto en la India. Entonces hay un precio que pagar. Y la iglesia cristiana ha perdido ese sentido, ¿cierto?, de ser testigo, que implícitamente conlleva la idea de dar la propia vida por Jesucristo. Y ellos estaban aquí recibiendo ese poder. La iglesia de hoy día piensa que el Espíritu Santo cuando viene es para estar en la iglesia haciendo, ¿cierto?, múltiples cosas, ¿cierto?, guiados y motivados y controlados por la emoción.
Pero el Espíritu Santo cuando vino sobre ellos, vino para ser testigos, para ir a compartir la palabra de Dios. Así que cuando un cristiano dice, yo quiero recibir el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para estar dentro de la iglesia, dentro de 4 paredes? No, el Señor nos da el poder de su Espíritu para ir a hablarle a la gente que hoy día no quiere saber nada de Dios. Nos exponemos tal vez al ridículo, ¿cierto? Al rechazo, pero tenemos una misión. Y si hemos comprendido bien que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es para ser testigos, no es para quedarse dentro de la iglesia saltando y utilizando ciertas palabras que muchas veces son ficticias o inventadas por los hombres. Entonces estos hombres comprendieron que su compromiso era un compromiso de vida o de muerte, era un servicio a los demás. Ellos estaban ahí para enseñarles. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba aprendiendo la doctrina de los apóstoles. Entonces ellos estaban ahí, iban al templo, compartían la palabra, ya habían perdido el temor y el miedo a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los había llenado de poder. Pero no para estar en la iglesia, como enseña 1 Corintios 12, ¿cierto? Para estar hablando allí en lengua. No, para ser testigos, para enfrentar a los líderes religiosos como Pedro y Juan, cuando les dijeron, tienen que callarse, no hablen más de Jesús. Y Pedro le dice, ¿tú crees que te vamos a obedecer a ti? Juzga tú si es correcto obedecerte a ti, a Dios o a los hombres. Nosotros nos quedamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado la enseñanza por 3 años con Jesús. Habían estado a los pies de Jesús, aprendiendo con errores y con todo eso. Y después siguieron con errores, pero estaban aprendiendo de Jesús. Entonces, cuando una persona tiene este encuentro real con Jesús, en este caso los que estaban sirviendo, no quiere saber más de otra cosa. No quiere saber más del mundo, no quiere saber más del mundo religioso, ni del pecado, nada de eso, porque ahora están comprometidos con llevar la palabra. Y el resultado de su fidelidad, de la fidelidad de estos hombres, de acuerdo a Juan, el capítulo 17, cuando Jesús oró por ellos, y oró por nosotros también, cuando dijo Jesús, Padre, no tan solo te pido por estos que están aquí, sino te pido por los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces ellos fueron fieles, sembraron sus vidas para que nosotros pudiéramos recibir 2000 años después el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que Jesucristo es el Señor, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Y una vez que hemos experimentado el amor de Dios, el perdón, nosotros ser testigos, llevando entonces la palabra de Dios a otros. La iglesia tiene enseñanza de la palabra, hay un ministerio, hay hombres que están encargados de enseñar. Y Dios siempre está levantando hombres para enseñar la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y yo sé que tenemos libertad en nuestro país, pero puede llegar el momento en que las puertas se van a cerrar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder en nuestras casas? Por eso tenemos que ser resistentes, resilientes a las cosas que van a suceder. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos un mandato de parte del Señor Jesucristo. Ellos perseveraban, dice, en la enseñanza de los apóstoles, de los ministros que Dios había levantado para llevarles la palabra a ellos. Hoy día hay muchos hombres que se han levantado a sí mismos para obtener solamente poder, fama, dinero de la gente y no quieren enseñar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque han cambiado la verdad de Dios por mentira. En Efesios 4, en 1 Timoteo, en 2 Timoteo, en Tito y en 1 Corintios nosotros encontramos el llamado de Dios a estos hombres y los requisitos. Todos somos llamados para servir a Cristo. Todos somos llamados para arrepentirnos de nuestros pecados y conocer a Jesucristo. Pero no todos son llamados para servir a Dios, porque hay cualidades que la palabra enseña que un ministro debe tener. Dice aquí en Hechos, si vamos a Hechos 2, capítulo 2, versículos 44 y 45. Dice,
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia tenía como centro y como eje principal de sus vidas a Jesucristo. Cristo, cabeza de la iglesia. En Efesios 4:15 dice que debemos seguir la verdad en amor. Debemos crecer en todo aquello, ¿cierto? En todo aquello que Jesucristo ha enseñado. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de iglesia, la iglesia debe estar gobernada por Jesucristo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos un modelo en la iglesia. Hay iglesias presbiterianas que tienen un consistorio. Ellos contratan a un pastor. Ellos pueden decirle qué hacer o no hacer. Ellos pueden despedirlos así como los contratan. Tenemos la iglesia episcopal que tiene un obispo y el obispo manda a los pastores, ¿cierto? Entonces los pastores hacen lo que dice el obispo y aquí el consistorio le dice al pastor lo que tiene que hacer. Y cuando vemos la vida del apóstol Pablo, cuando vemos la vida de los líderes, vemos que hay una relación directa del llamado con Dios y Dios dirige y controla su vida. Podemos ver en el libro de los Hechos, por ejemplo, cómo Dios dirige a la iglesia, cómo Dios dirige al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo quiere ir a un lugar, el Espíritu Santo le dice, no vayas a Bitinia, vete a Macedonia. Y el apóstol Pablo es sensible. Entonces, el modelo de gobierno de nuestra iglesia, entonces, tiene que ser de hombres guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, no manipulado por un consistorio ni por un obispo. Nosotros, es nuestro gobierno. Nosotros creemos que Dios nos está guiando. Y una de las cosas que tenemos que aprender, como vamos a ver, es que cuando permanecemos en la doctrina, permanecemos en la comunión, permanecemos en la comunión, la Santa Cena, ¿cierto? Permanecemos en la oración, algo sucede. ¿Qué sucede? Es que Dios comienza a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Es Dios. No tenemos que esforzarnos. Nosotros no sufrimos porque somos pocos. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa que nosotros, los pocos que somos, comprendamos, ¿cierto? El plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si todos estamos en la palabra, todos estamos en comunión, todos estamos buscando a Dios, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a decir, aquí están enseñando la palabra. Aquí voy a traer mis ovejas para que aprendan y les enseñen. Y la responsabilidad de compartir la palabra es de cada uno de nosotros. Hablar a la gente de Jesucristo y que va a venir a un buen lugar donde se le va a enseñar la palabra, donde lo vamos a amar, donde lo vamos a cuidar y lo vamos a ayudar. Entonces el gobierno de la iglesia se centra en Jesucristo y no en un hombre. Todo el ministerio fluye y converge por la obra del Espíritu Santo que nos conduce a Jesucristo. Y ese es un principio que está arraigado en esta iglesia y en nuestra congregación. Es el modelo que queremos aplicar. ¿Para qué? Para que nosotros dependamos de Dios, seamos guiados por Dios, por su palabra, para que podamos crecer, desarrollarnos, ¿cierto? Recibir una buena enseñanza, no mensajes dirigidos, ¿cierto? Tenemos iglesias donde usan el púlpito para ofender y castigar a la gente y se ensañan con ellos. Y después dicen que nos aman, pero nosotros pasamos por todos los temas, aun difíciles que sean, los tocamos. ¿Por qué? Porque es el consejo de Dios. Pero no utilizamos el púlpito o este lugar para dirigirnos a una persona. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja así. Dios nunca te va a ofender públicamente. Dios va a hablar a tu corazón por medio de la palabra. Y las cosas que tienen que cambiar o que tengan que cambiar son las que Dios está hablando en mi corazón y yo debo obedecer. Entonces, esta iglesia era una iglesia que fluía en amor. Fíjense que la llenura del Espíritu Santo fue para que ellos fueran testigos, para que Jesucristo fuera el centro de sus vidas como gobierno de este grupo que está allí presente. ¿Y cómo los gobierna Cristo? Por medio de su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Si me amáis. Entonces, esa es una forma de gobierno. Cristo gobernando la iglesia por medio de su Espíritu y su palabra. Entonces, ellos tenían ese gobierno espiritual por medio de Cristo. Además, tenían el poder del Espíritu Santo. Aprendemos nosotros en Hechos 1:8, si van conmigo, que es el tercer punto.
el poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. El primero fue la palabra, el segundo el liderazgo, el gobierno de la iglesia, el poder del Espíritu. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué les dice que van a recibir el Espíritu Santo? En Hechos 1:8 dice ahí, para ser testigos. Entonces muchas iglesias reciben el poder, ¿para qué? Y encontramos hoy día un desorden escandaloso, que el mundo, ¿cierto?, se ríe a carcajadas de las cosas que suceden dentro de cuatro paredes porque malinterpretan las Escrituras. Aquí el concepto es recibir sobre, y quiero hablar brevemente. Vamos a Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. El Evangelio de Juan 14, versículo 6. Nosotros, como creyentes, en nuestra congregación, estos principios los he tomado, ¿cierto?, del pastor Chuck Smith, el que fundó el movimiento Capilla Calvario en todo el mundo. Nosotros creemos en la triple función del Espíritu Santo en la vida de las personas. En Juan 14:6 dice, y yo rogaré al Padre. Jesús está con sus discípulos. En Juan 16, en Juan 17, Él ora y más adelante Él va a la cruz. Entonces Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, Jesús es un consolador, pero ahora tiene que venir otro, para que esté con vosotros. Y esta es una de las funciones para que esté con. Es decir, la palabra para significa al lado de. Entonces, antes de ser tú cristiano y yo cristiano, el Espíritu Santo estaba al lado mío. ¿Para qué? Para convencerme de pecado, convencerme de justicia, convencerme de juicio. Entonces, una de las funciones que vino el Espíritu Santo es para convencernos que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos, porque el camino a la cruz pasa por el arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, entonces dice que el Señor Jesucristo dice aquí, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El otro paso que nosotros creemos de la función del Espíritu Santo, cuando está al lado, nos convence y nos arrepentimos, vamos a Cristo. El Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 1, 13, 14, pasa a nuestro corazón, nos sella, nos da la garantía, se la que somos propiedad de Dios y que nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo está allí para convencernos de pecado, está con los discípulos. Recuerden que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Los discípulos recibían poder, un poder especial de parte de Jesucristo. Cuando los mandó de dos en dos, les dijo, ¿cierto?, vayan por las aldeas, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, no lleven esto, dependan del poder que les estoy dando. Les daba poder ocasionalmente. Pero ¿cómo? Dices tú, puedes preguntarte, ¿pero cómo? ¿Acaso no eran regenerados? No. Ellos estaban aprendiendo. Por eso que no entendían muchas cosas del Señor Jesucristo. Cuando Jesús habló de la cruz, para ellos era una locura. Pedro le dice, yo te voy a seguir hasta la muerte, inclusive voy a matar por ti. De hecho, cuando a Jesús lo toman preso, Pedro toma la espada, porque no tenían en su corazón algo que Jesucristo hace. Si van conmigo, luego que resucitó, en Juan capítulo 20, versículo 22. Juan 20, versículo 22. Jesús ya había resucitado. Y dice, apareció ahí delante de todos los discípulos, atravesó las paredes
Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo que recibid el Espíritu Santo. En ese momento ellos fueron regenerados. En ese momento ellos tenían la comprensión total de la obra del Señor Jesucristo. Porque se recuerdan cuando Jesús iban los dos discípulos por el camino de Maús y Jesús se para al lado a conversar con ellos y le dice, ¿qué sucede? ¿A qué le dice? ¿Acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y dice, ¿qué pasó? Que mataron a Jesucristo. Y Jesús dice, allí el texto, comenzando desde el Antiguo Testamento, comenzó a citarle las Escrituras. Y cuando Jesús se iba de largo, le dijeron, quédate, come con nosotros. Y cuando Él parte el pan, ¿qué dicen ellos? No ardían nuestros corazones. Porque no tenía la comprensión, pero cuando Jesús sopla el Espíritu Santo en la vida de ellos, ahí ellos son regenerados, vueltos a nacer y tienen la comprensión. Pero luego, ¿qué viene? Entonces ahora el Espíritu Santo está dentro de ellos, pero ahora en Hechos 1:8, si volvemos a Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la tercera preposición. Sobre. Antes de ser cristiano, el Espíritu Santo estuvo molestándote, hablándote a tu corazón. Y así como está en el mundo, ahora convenciendo por medio de la predicación de la palabra. La gente no quiere recibirle, pero los que se arrepienten y reciben a Cristo, el Espíritu Santo ahora viene a vivir en ellos, que es el otro consolador. Pero Jesús dice, vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense que es dinámico. La acción del Espíritu Santo en esta tercera preposición sobre es dinámica, es activa. No es para mí, así para tomarla y yo quedarme con eso. No, es activa para movilizar al cristiano para recibir ese poder y llevar la palabra de Dios a otra persona. Es el poder del Espíritu Santo que actúa así, viene sobre. Y puede ser cuando viene, por ejemplo, en el libro de los Hechos, estaban orando los discípulos, dice, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y la casa tembló. Cuando Pedro fue donde los gentiles, a la casa de Cornelio, estaban allí, y dice, nosotros quedamos también asombrados porque los gentiles recibieron también el Espíritu, porque cuando Pedro comenzó a orar por ellos, ellos comenzaron a hablar lenguas. Pero ese poder era para capacitarlos para ir y hablar de Jesucristo. Y la iglesia agarró este poder hoy día y se lo tiene dentro de la iglesia, pensando que eso es, pero Jesucristo aquí nos da un perfil distinto de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14, Juan 16, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y por eso que le doy este dunamis, para que sean inclusive hasta mártires, para que lleven mi palabra a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros como iglesia creemos en la acción del Espíritu Santo, creemos en la llenura. Algunos le hablan bautismo y todo eso, pero ¿saben? Me encanta el término que usa el pastor Chuck Smith porque él dice rebosar. El Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Y cuando un cristiano está rebosando del amor de Dios, quiere compartir con otros, quiere hablar de Jesucristo. Y una de las grandes, en realidad, de los grandes valores que la iglesia ha perdido hoy en día es el amor hacia Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, podemos encontrar una iglesia que está disfrutando, está experimentando el poder de Dios, pero para ser testigos, es una promesa de poder. Ellos se están rebosando. Es una experiencia distinta a la conversión, porque los lleva para ser efectivos en el testimonio de Jesucristo hacia otros. Otro aspecto que quisiera tocar es la oración, pero por la hora no voy a concluir, voy a concluir el próximo domingo, pero simplemente quiero hacer un resumen.
tenemos un compromiso nosotros con la palabra de Dios. Tenemos un compromiso. Porque al igual que ellos, nosotros tenemos que sentarnos a los pies de Jesucristo para aprender lo que Él quiere decirnos, enseñarnos. Y Jesucristo quiere tocar todas las áreas de nuestra vida. Desde una vida espiritual elevada hasta tocar las cosas más carnales y pecaminosas de nuestra vida, porque Él quiere cortar todo tipo de atadura para que nosotros seamos verdaderamente libres. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Hay cristianos que están encadenados a vicios. Hay cristianos que están encadenados, ¿cierto?, a prácticas que ofenden a Dios. Pero la palabra de Dios limpia nuestro corazón. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener un compromiso. No podemos dejar de leer la Escritura, ¿cierto?, en forma aleatoria. O sea, tenemos que leerla cada día. Cuando Dios habló a Josué, le dijo, de día y de noche meditarás en las Escrituras. De día y de noche. Y un cristiano a veces deja pasar 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y no está en contacto con Dios. Entonces se torna una presa fácil para Satanás, para que destruya su mente. Porque la lucha y las batallas están en la mente. Y cuando Satanás triunfa, eso baja el corazón. Tenemos que tener una comunión genuina como ellos, alabando a Dios en el templo cada día. Ellos perseveraron en la oración, punto que no toqué. Eran generosos y solidarios con su prójimo. ¿Saben por qué? Porque cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, se derrama el amor ágape, ese amor incondicional. Ese amor, por ejemplo, que te puede llevar a abrazar a alguien que tú antes no tenías estima por él. Y lo puedes abrazar y decirle, yo te amo. Y eso solamente lo hace el amor ágape, que transforma nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, eran generosos, solidarios, porque había amor. Estaban rebosando de Cristo Jesús. Estaban rebosando de la palabra. Y cuando hoy día nosotros vemos las vidas cristianas, vemos vidas cristianas que muchas veces son de derrota, de frustración. No hay gozo. Cuando el cristiano, ¿cierto?, a pesar de las luchas, los problemas y todas las cosas, debemos gozarnos. Ya aprendimos por Filipenses que Pablo, mientras estaba en la cárcel, anima a los cristianos a gozarse en el Señor. Entonces, uno tiene que tomar, ¿cierto?, la palabra y pedirle al Señor que obre en nuestro corazón por medio de su Espíritu para que Él rebose y podamos tener ese amor. Porque, ¿saben? Si no hay amor, no vamos a hablar con alguien, con la gente de Jesucristo. No les vamos a decir que Dios nos ama. Porque no podemos ni siquiera comprender qué significa el amor de Dios a mi propia vida. Y producto de todo lo que sucedió aquí, ellos tenían un testimonio efectivo de Jesucristo. A pesar de lo que vino después. ¿Por qué? Porque esta iglesia comenzó a ser perseguida. Los cristianos huyeron a Samaria, después a todos lugares, porque eran perseguidos por la causa de Jesucristo. Pero nunca dejaron de amar a Jesucristo. Nunca dejaron la palabra. Nunca dejaron la oración. Cuando el apóstol Pedro, ¿cierto?, fue tomado preso en Hechos 12, y Herodes lo iba a asesinar, porque esa es la razón. La iglesia estaba orando en la casa y todos estaban orando para que el Señor lo liberara. ¿Y saben la forma en que Dios lo liberó? Dios mandó un ángel. Él estaba en la cárcel, estaba engrillado y de pronto se le cayeron los grillos y Pedro vio que era un ángel. Le dijo, estás libre, ve dónde están los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y propósito con él. Entonces, una iglesia que se dedica a la oración, a la palabra, a compartir la comunión, entonces es una iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios. Próximo domingo quiero terminar
esta parte. ¿Por qué decidí tomar esto? Porque estamos comenzando el año. Estamos comenzando un año, no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos un llamado de parte de Dios, primero, a ser llenos de su poder para ser testigos. Pero ese amor, ese poder nos llena de amor, un amor especial, un amor que solamente viene de parte de Dios. Y ese poder nos capacita para ser testigos de Jesucristo. Ese poder nos capacita para estar cautivados por Jesucristo, por su palabra, por su misión, por lo que Él hizo. Entonces, como estamos comenzando este año, nos podemos, ¿cierto?, plantear tal vez un desafío de ser testigos, recibiendo el amor de Dios, este amor incondicional, para llevar la palabra a otros. Hay gente que se está yendo al infierno, hay gente que está partiendo esta vida sin conocer a Jesucristo. Y nosotros muchas veces, no, se murió, se fue. Pero es un alma que se va al infierno. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, para meditar un poco en tu palabra, Señor. Sin duda, tú tienes cosas más, Señor, grandes para enseñarnos y simples también para comprenderlas. Oramos, Señor, que podamos ser una iglesia de la palabra siempre. Que las personas que tú puedas levantar y todos nosotros podamos ser hombres de Dios que te aman profundamente. Que toda la iglesia pueda comprender que necesitamos, Señor, vivir bajo tu voluntad, amarnos, Señor, y ser testigos de lo que tú has hecho en nuestros corazones. Señor, bendícenos lo que queda de este día, Señor, y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.